buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Miércoles de 9 a 10 horas. Con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, por el aire de Graffiti. También en YouTube nos encuentra como Prohibido Olvidar, en Telegram y también en TikTok. Por eso no nos podemos pasar de tantos minutos. Así que, pero el programa viene cargado de cosas, así que vamos a darle dinámica a esto. Muy bien, entonces vamos a escuchar ahora la columna de Alberto Cortés, Las tareas del momento. Un gobierno tan retrógrado como el de Milei pudo llegar a la presidencia producto de una situación particular: desprestigio del peronismo por falencias propias de larga data, además del sistemático golpeteo de la dictadura mediática, judicial, empresarial, que es el verdadero gobierno en la Argentina desde hace mucho, y particularmente mellado por el gobierno de Alberto Fernández, pandemia incluida, desgaste de la opción más tradicional de la derecha, el PRO, tras la catástrofe económica financiera del gobierno de Macri, que, aunque no era peor que el de Milei, tenía en su contra la existencia de un peronismo menos desgastado como opción de poder, y la claudicación final del radicalismo. Además, la situación internacional, con Trump accediendo por segunda vez a la presidencia en Estados Unidos, y un auge de algunas ultraderechas en la mitad del planeta, Occidente, que es la única parte del mundo que suele mirar la prensa hegemónica. Gran parte de esas condiciones subsisten al día de hoy, y sería aventurado pronosticar cuándo cambiarán, aunque no lo es en absoluto afirmar que ese cambio no caerá del cielo, sino que será el resultado del desarrollo y organización de fuerzas que hoy están presentes en nuestro país y que se expresan en numerosas luchas que, aunque no alcancen todavía para dar vuelta a la tortilla, ponen algún límite a la desmesura del gobierno de ultraderecha. El paro nacional de hoy, arrancado a la cúpula cegetista, que lo venía eludiendo y que finalmente lo concedió, pero sin movilización convocada oficialmente por la central más fuerte, es una prueba de esas reservas y de resultados concretos, aunque obviamente aún insuficientes, de esas luchas. El mileísmo trata de aprovechar hacia el máximo el tiempo de que dispone hasta que las condiciones cambien, para tratar de mover lo más que pueda al país en la dirección que busca: una colonia de los Estados Unidos con muchos más pobres, mucha menos clase media, término no muy científico pero comprensible para la mayoría, con muy poca industria, indicador clave del desarrollo de un país, y algunos enclaves de extractivismo de recursos naturales, minerales, hidrocarburos, algunos alimentos, que reclaman la hegemonía yanqui, mientras ellos sí tratan de recuperar su propia industria. Una oligarquía más rica que nunca en medio de un mar de pobres, tal como han sido históricamente todas las colonias. Así, ha intentado pasar como decretos de necesidad y urgencia o enviado al Congreso engendros monstruosos que, debajo de un título generalmente engañoso, suelen albergar un collage de temas, negociando el retiro de algunos si fueran demasiado indigestos hasta para los indignos gobernadores y oposición dialoguista cuyos votos les resultan indispensables. Como la digeribilidad de los temas para esos sectores depende, en parte, de hasta qué punto la opinión pública está desprevenida al momento de aprobarse, todo lo opuesto del concepto de democracia, es decir, gobierno del pueblo, se usan recursos varios para distraerla, adormecerla, confundirla o simplemente sorprenderla. Así el gobierno aspiraba a aprobar su reforma laboral en diciembre, que se vio obligado a postergar, y ahora intenta forzarla, tratando de que millones cuyas vidas se pueden ver profundamente alteradas por ella ni se enteren, hasta que sea muy tarde. No faltan quienes suponen, tal vez con razón, que el artículo que recortaba drásticamente el derecho a licencias por enfermedad, extremadamente provocativo, fue puesto para desviar la mirada de muchos otros, igualmente draconianos, y diametralmente opuestos a los intereses de la mayoría de los trabajadores. Decimos mayoría y no totalidad, porque es un hecho que buena parte de la fuerza laboral argentina se encuentra en la informalidad o el cuentapropismo, y los derechos de esa fracción no se verán recortados en forma directa, porque
son derechos que no tienen, pero sí indirecta, porque el facilitamiento de los despidos, por ejemplo, prevista en la ley y acelerada de hecho en todo el periodo Milei, agudizará la competencia de los que se refugien en Uber, Pedidos Ya, etc., y bajarán aún más sus ingresos, como ya está ocurriendo. El proyecto no incluye ningún beneficio para los no formales, como sí debería serlo una necesaria, verdadera reforma laboral progresiva y auténticamente modernizadora. Uno de los puntos claves de la reforma, además de desbaratar de hecho el derecho a vacaciones, recortar drásticamente aún con los retoques el de licencia por enfermedad, desmejorar por fragmentación lo que se logre en paritarias, etc., es el Fondo de Asistencia Laboral. Este es un negocio para los sectores financieros que administrarán esos fondos, al estilo de lo que fueron las AFJP para las jubilaciones, donde esas empresas se llevaban la tajada del león como comisiones y los jubilados por esa vía se empobrecían aún más. Además, facilitará enormemente los despidos, que ya la política económica de Milei promueve, como lo muestran el cierre de más de 20.000 empresas, algunas muy grandes e históricas como FATE, y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo formales. Lejos de promover el reemplazo de esos actuales trabajadores formales, incorporando a otros actualmente informales, como ingenuamente les venden algunos de estos últimos, el achicamiento del aparato productivo, en especial de los sectores que mayor mano de obra demandan, y la tecnificación acelerada de otros, garantizan un futuro con menos trabajadores formales, y los que queden con muchos menos derechos. Los actuales recursos para las jubilaciones se desviarán en parte a ese negocio, creando las condiciones y excusa para la futura reforma previsional. Dirán que no hay plata, porque hoy la detraen, y propondrán bajar jubilaciones, subir edad jubilatoria, etc. Mientras el virrey rioplatense del imperio se asegura empobrecer aún más a los argentinos, su jefe, el dictador pedófilo de Washington, mantiene su ofensiva para asegurarse un mucho mayor control de los territorios más cercanos a Estados Unidos, ante la pérdida de poder de ese país en el globo en su conjunto, no descartando en absoluto desencadenar una tercera guerra mundial para intentar frenarlo. Ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler perdió el norte de África, acentuó su control de Francia, ocupando directamente todo lo que era el régimen títere de Vichy. Cuando Mussolini perdió el sur de Italia, los alemanes ocuparon directamente todo el norte. La táctica de Trump no es original, es propia de un imperio en retroceso. Tras haber secuestrado al presidente constitucional de Venezuela y tenerlo como rehén, negocia, teniendo de hecho una pistola en la cabeza del gobierno venezolano, condiciones para asegurarse, al tiempo que aumenta la producción venezolana de petróleo, lo que puede ser conveniente para la propia Venezuela, una parte sustancial de ese hidrocarburo para las cadenas de suministros estadounidenses. Apunta ahora sus cañones más gruesos contra Cuba, aumentando el ilegal bloqueo a la isla que ya lleva 64 años y fue condenado 33 veces por abrumadora mayoría por la Asamblea General de la ONU. Gran parte de la energía cubana proviene de los hidrocarburos, cubriendo la producción nacional solo el 40%. Estados Unidos aplica ahora fuertes presiones a otros países intentando que corten sus exportaciones hidrocarburíferas a la isla. El gobierno cubano, que ya ha superado exitosamente periodos de agresión y presión extremas de los Estados Unidos a lo largo de 66 años, ha tomado rápidas medidas para el ahorro de energía. La solidaridad mundial hacia el país víctima de esta nueva agresión criminal también se acelera y una de las medidas más interesantes es la campaña que promueve el envío de paneles solares fotovoltaicos. No es fácil lograr una rápida transición energética hacia las energías renovables, a pesar de ser sumamente deseable en todas partes, en resguardo del medio ambiente, como forma de ralentizar el calentamiento global. La experiencia mundial, más allá del desconocimiento de la ciencia y del problema que promueven enemigos de la humanidad como Trump y Milei, muestran que esa transformación es lenta por múltiples razones económicas y técnicas. Sin embargo, en estas condiciones, Cuba en particular se ve obligada a acelerarla como ningún otro país, dado que Trump no puede bloquear el sol y si se lograra el reemplazo veloz de una parte importante de la energía fósil por solar y u otras renovables, se garantizaría la soberanía energética. Todas las personas de bien en el planeta tienen tareas a su alcance para hacer o a las cuales contribuir
En esta hora crítica en la que fuerzas hostiles a la supervivencia del Homo sapiens se han encaramado en las casas Blanca y Rosada, como no ocurría desde el ascenso de Hitler al poder. Frenar todo lo posible las políticas de Milei, empezar a construir una alternativa política y social para derrotarlo, contribuir al sostenimiento de las naciones más hostigadas por el imperio, son algunas de ellas. Un gobierno tan retrógrado como... Fuera pobres. El gobierno de Misiones removió a Karina Mabel Acosta de su cargo como directora de turismo social tras la viralización de un video grabado en Cancún, donde dedicaba su viaje para todos los pobres y luego remataba fuera pobres. La medida fue oficializada a través del decreto 252, firmado por el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, que dejó sin efecto su designación en el Ministerio de Turismo de Misiones. Desde la provincia dijeron que no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos. Según informaron fuentes oficiales, el cargo será eliminado del organigrama y no tendrá reemplazo. Vamos a otro tema. Fue la peor temporada de los últimos 10 años. Esto lo dijo José García, secretario general de Pasteleros. En diálogo con Cazador de Noticias, José García, secretario general del Sindicato de Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros, ofreció un contundente balance de la temporada en el sector y no dudó en señalar la crisis económica que golpea duramente a los trabajadores. José García aseguró que a pesar de que las heladerías y pizzerías recibieron una gran cantidad de clientes, la presente temporada fue la peor de los últimos 10 años. Vino gente, pero fue la peor temporada de los últimos 10 años, dijo, haciendo hincapié en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes se ven obligados a reducir consumos para poder estirar sus recursos. Según el sindicalista, muchos clientes entran a las heladerías y eligen el vaso más pequeño, un claro reflejo de cómo la inflación y los bajos salarios afectan directamente las decisiones de compra. El líder sindical destacó que en lugar de no llegar a fin de mes, como se solía decir, hoy los trabajadores enfrentan la realidad de no poder llegar al día 15 del mes. Cuando cobran el sueldo, lo hacen al 60%, porque el otro 40% ya lo pidieron adelantado. García también se refirió a la difícil situación de los jubilados, quienes según él están viviendo una crisis aún más aguda debido a la pérdida de su poder adquisitivo. A pesar de los esfuerzos por mantener el empleo y la producción, la falta de recursos es un obstáculo casi insuperable y el panorama sigue siendo cada vez más incierto para los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad. Muy bien, dejamos acá y vamos a ir a la columna de Pablo Aceto. Milei no puede con ira. Y no nos estamos refiriendo al pecado capital, estamos refiriendo a otra cosa, pero vamos a darle un poquito de contexto a esto. Hay una disputa entre Milei y su vicepresidente, Villarruel, sobre
el rumbo del gobierno. ¿Qué es lo que dice Villarroel? No se puede sin industria. Lástima que en su momento, gracias al voto de ella en el Senado y gracias a Cuadel, el que está todavía en Paraguay y no exactamente de vacaciones, aprobaron la ley bases. El voto, bueno, esto también lo hemos visto en las últimas sesiones de Cámara de Diputados y Senadores. El voto a veces no tiene nada que ver con las cosas que se plantean. Como se dice, ¿no? El tero canta lejos hace chilla lejos del nido. Dicen una cosa, pero terminan a la hora de efectivizar esa opinión, terminan haciendo exactamente lo contrario. Este es el caso de Villarroel. ¿Qué es lo que plantea Villarroel? Que también en contra del comunismo, porque ella también está en contra del comunismo, en ese sentido van juntos. La industria argentina no puede depender de los comunistas, en este caso de los chinos. Claro, entonces es mejor no tener industria. No, según ella hay que tener industria para no depender de los chinos. Pienso yo que de los chinos, porque el principal socio agroindustrial es Vietnam, que también es comunista, que dicho sea de paso, el 2025 cerró con un 6,6% de crecimiento económico, muy lejos de nosotros. No, me parece, Pablo, si yo no me equivoco, que todos los países socialistas, comunistas, son los primeros en el mundo en, hoy sí. en producción. Y hay otros que no son comunistas, como Rusia, pero de vez en cuando sacan la bandera roja, viste, no pueden con el genio. Distinto de la situación de lo que hablaba de Cuba, el problema de Cuba que está muy cerca de Estados Unidos, Sí. y los países comunistas que sí crecen son los que tienen la bomba atómica. Esa es la diferencia. Bueno, después están lo de socialismo siglo XXI, que es una payasada, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice Villarroel? No, estrechar lazos con Trump. Por eso es que ataca quedó preocupado Xi Jinping por las declaraciones de Villarroel, me imagino, pero Xi Jinping entiende que eso es porque se quiere acercar a Trump. ¿Qué es acercarse comercialmente a Estados Unidos? Partamos de una base. No es que la Argentina depende de China, el mundo depende de China. La industria está en China. El primer socio comercial de Estados Unidos es China. Entonces, vincularse únicamente con Estados Unidos, ¿qué es lo que es? Es comprarle a Estados Unidos lo que Estados Unidos le compra a China. Ese es el punto. Porque encima pagamos, pudiéndole comprar a China, encima vamos a pagar intermediación. Porque, a ver, lo que vende Estados Unidos está hecho en China. Todo el packaging de las elecciones, las banderas de Estados Unidos, la banderita que dice Trump, todo eso se hizo en China. Ni hablar de otras cosas. Claro, porque Estados Unidos sí comercia con China. No, es muy importante el comercio con depende de China. Claro. Depende de China. Y cada vez que hace algo en contra de China se termina pegando a sí mismo, porque la industria está colocada allá. Y los industriales, muchos de Wall Street, están muy cómodos con China. Entonces, lo que te plantea Villarroel, que es más o menos lo mismo que Milei, que es la vinculación con Estados Unidos, es aceptar una intermediación. Porque las fábricas están en China y las que no están en China están en Rusia, porque si vamos a entrar en el negocio de la energía nuclear,
el 90% del uranio enriquecido que se utiliza para las generadoras nucleares se hacen en Rusia. Casi el 95% del uranio, que incluso también lo compramos nosotros, a pesar de que nosotros vendemos uranio, esa la hizo Fernández, nosotros se la compramos a Kazajistán, que es el gran productor mundial de uranio. Rusia es el gran productor de uranio enriquecido, hace todo el proceso. O si no, tenés que ir a la India o a Vietnam ahora que aparece con fuerza en el escenario económico mundial. Dicho esto, ¿por qué hay que representar esto? ¿Qué es el problema que tiene Trump? ¿Cuál es el problema que tiene Trump? Que si tiene que venderle productos a la Argentina, primero se las tiene que comprar a China. ¿Se entiende cómo es la cosa? Con lo cual nosotros estaríamos pagando mucho más caro. Y también, digamos, Trump termina alimentando en la industria china. Porque los chinos venden. Ellos fabrican y venden. Después lo que vos hacés, si a ellos los chinos van a vender exactamente el mismo volumen, con la intermediación o no de Estados Unidos. El tema que lógicamente Estados Unidos termina alimentando la industria china. De hecho, todos los acuerdos de apertura económica favorecen a China, a pesar de que los chinos son malos porque son comunistas. ¿Esto por qué sucede? Porque los chinos hicieron un país de verdad. Cuando nosotros no queríamos hacer acero, porque eso era en la época de Menem, ¿no? Esa porquería que vamos a contaminarnos, eso del tercer mundo. Entonces, los chinos dijeron, bueno, nosotros sí vamos a hacer acero. Cuando hubo que hacer otra cosa, nosotros sí lo vamos a hacer. Entonces hicieron todo. Ellos hacen un barco, pero del barco que ellos hacen, fabrican en China hasta el último tornillo. Nosotros no. Este es un elemento fundamental para entender. Que lo que nosotros compremos de Estados Unidos primero se lo compró a China. Dicho esto, ¿cuál es la preocupación de Trump? Que no importa lo que haga, siempre China se beneficia, porque claro, China se dedicó siempre a laburar. Laburan como chinos. Entonces, en Estados Unidos se empiezan a plantear algo que tienen que desarrollar en el tiempo, que no lo van a poder hacer ahora, que es su propia industria. China es el país que, por supuesto, con gran industria, es el país que consume más carbón y más petróleo en el mundo. Pero ¿saben qué? Además, es la principal proveedora de todos los insumos y equipos para energías renovables. Están en todo. Una vez le preguntan a Vladimir Putin si no estaba preocupado de que Rusia dependiera tanto de China, y Putin le dijo, ¿y quién no depende de China? ¿Quién no depende de China? Los europeos dependen de China, los estadounidenses dependen de China. En búsqueda de, e incluso la industria militar norteamericana depende de China. Desde las tierras raras, que son para fabricar los sistemas modernos, que es con lo que funcionan las armas hoy en día, hasta el acero. Dicho sea de paso, los principales fabricantes de titanio son los rusos. Para que se den una cuenta de qué es depender de Norteamérica. No estás dependiendo de Norteamérica, no estás comerciando con Norteamérica. Norteamérica lo que en definitiva va a hacer
en definitiva, es una reventa, como para decirlo claro. El titanio va a venir de Rusia, los elementos tecnológicos de China, pero en vez de comprárselo a los rusos o a los chinos, lo vamos a comprar por intermedio de Estados Unidos. Eso es lo que nos propone Milei y Villarruel. Dejando esto en claro, Norteamérica lo que necesita es por lo menos no depender tanto, y entonces empezó a generar un plan de incentivos para radicar industrias. Le vino bárbaro la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania hace que Europa corte sus relaciones con Rusia, por lo tanto no tiene más la relación energética que tenía entre Rusia y Europa, que hacía que Europa fuera muy competitiva por los precios bajos que le ofrecía, por ejemplo, el gas natural ruso. Ahora depende del gas licuado de petróleo de Norteamérica, mucho más caro, por lo que se hizo menos competitivo. Entonces, ¿qué es lo que le permite a Estados Unidos? Capturar la industria europea. Por eso Europa se está viniendo abajo. Entonces, ¿qué es lo que lleva adelante Estados Unidos? Un plan que se llama IRA. Por supuesto, es la sigla en inglés. En castellano es Ley de Reducción de la Inflación. El plan IRA del 2022 no es un plan para abrir cualquier tipo de industria, se refiere a lo que es energía y manufactura avanzada. Por ejemplo, lo hablábamos la semana pasada, Mercedes, Volkswagen, petroquímicas, todo lo que es, digamos, esa inmigración, ellos la alientan a que vengan, quieren echar a los demás, pero no esos. Los alemanes son rubios, esas cosas, viste, que a ellos les gustan. Ahora, lo notable de esto es el volumen de los beneficios que ofrece Estados Unidos a través del IRA. Lo notable de esto, para aquellos que nos están escuchando por el aire de Graffiti y por Prohibido Olvidar, esto no lo vas a escuchar en ningún programa de televisión, ni en los canales que se dedican a las noticias internacionales. No sé por qué razón esto no se habla. Hablan de lo que les conviene o no sé qué clase de periodismo que hay en la Argentina, la verdad. Y hablo de todos. ¿Qué ofrece el plan IRA para que se radique empresas en Estados Unidos? No es un plan de dar dinero porque sí, sino que funciona principalmente a través de créditos fiscales, tax credits, sumamente agresivo. Por ejemplo, créditos a la producción pagan por cada unidad energética que se produzca a través, por ejemplo, de innovación tecnológica, y por cada componente fabricado con celdas de batería, tanto de la de litio como las comunes. La inversión cubre hasta un 30% en créditos fiscales. Es decir, que lo que vos fabricás baterías en Estados Unidos, hacer la inversión para hacer eso, vos ya tenés un 30% menos de costo en cuestiones vinculadas. Después vamos a hablar del tema de la energía, que ya lo habíamos hablado, lo vamos a repetir. 30% en créditos fiscales. Pero, escuchen esto, pero si la empresa que fabrica, que se radica y adhiere al IRA,
utiliza acero, hierro o componentes fabricados en Estados Unidos, a este 30% súmele un 10% más. 40%. La novedad es de este plan, usted fíjese la agresividad de este plan, a ver con qué podemos competir nosotros en esto. Estos créditos fiscales son transferibles, es decir, vos te haces de créditos fiscales y lo podés cambiar por dinero, lo pueden vender, es transferible. Lo endosan y se lo dan a otro. Y dicen, bueno, mira, te pago con crédito fiscal. De hasta el 40%. Los sectores beneficiados son vehículos eléctricos. Por supuesto, si la fabricación y el ensamblaje se hace en Estados Unidos. También para la producción de energía eólica, solar, hidrógeno verde y energía nuclear, que como dijimos, la eólica, la solar y la de hidrógeno verde, los principales productores son China, y la energía nuclear, el principal productor de uranio enriquecido es Rusia. Captura de carbono, eso también está, la tecnología para reducir emisiones industriales, que en realidad lo que no le preocupa tanto la emisión industriales, sino lo que le preocupa es producir más energía. Hoy, con el petróleo, con las hidroeléctricas, esto también hay que explicarlo, con la fuente de energía que hay, no alcanza. Seguramente más de uno debe estar viendo videos en TikTok y todo eso, ¿no? Cómo con la inteligencia artificial se agarra la serie, qué sé yo, Viajes a las Estrellas y le hace hablar de otra cosa. O de Terminator, que están discutiendo tontería, que eso es inteligencia artificial. Bueno, toda esa pavada junta se están consumiendo el 20% de la energía eléctrica del mundo. Con esa pavada, algún día van a tener que hacer algo con eso. Porque es muy lindo hacer caricatura. Ahora tiene un coste energético enorme. Por eso se avanza también, aparte de la industria, ustedes verán que nadie está relegando las energías renovables en contra de una disminución de la energía de hidrocarburos o disminución de la energía de carbón. Es carbón, es energía renovable y es hidrocarburos, porque las nuevas tecnologías consumen mucha electricidad. El límite de la inteligencia artificial es la electricidad. Entonces van por todo. Hay que sacar petróleo de Venezuela, hay que traer energía eólica, hay que hacer electricidad como sea, porque el consumo es enorme. Ahora, ¿por qué aparece protestas? Que aparece protesta especialmente de Europa. ¿Por qué? Porque los niveles de beneficios son tan grandes que la industria europea prácticamente se está mudando a Estados Unidos. O en su competidor, en China, que son donde pelean, donde se dan estas peleas. La Argentina en esto no puede ni mirar desde la puerta. Por eso ustedes se van a encontrar con que la fábrica cierra. ¿Por qué? Porque no hay una política de contención ante la pelea de dos grandes monstruos como Estados Unidos, China. No hay, Pablo, una política industrial.
En Argentina. yo diría, de protección, porque va a llegar un momento Claro. en que no vamos a fabricar más neumáticos. Ahora, también va a llegar el momento, porque voy a decir, y podés comprarle a los chinos. Si vos no tenés industria, si vos no generás riqueza, no vas a tener dólares. No. ¿Con qué dólares le va a comprar a los chinos? Después lo que no va a tener es ni cubierta, estoy usando la cubierta como puede usar cualquier otro ejemplo, ¿eh? Y tampoco vas a tener los dólares para importar. No vas a tener, te convertís en África, que es el proceso que estamos llevando adelante. Claro. Porque a uno dice, pero yo compro de afuera y me es más barato. Bueno, bárbaro, te es más barato mientras vos tengas dólares en el Banco Central. La gente del campo no quiere que se usen sus dólares para que vos te compres cosas baratas. La gente del campo, si quieren respetar la voluntad de la gente del campo, porque aparentemente esa es palabra sagrada, que son los grandes exportadores, los dólares no quieren para que vos te compres cubierta barata. Los dólares lo hicieron ellos y se lo quieren quedar ellos. Si vamos a la lógica libertaria o conservadora que a tanto les gusta. Porque acá nadie mide que vos cuando comprás afuera precisás divisa, no peso. Entonces un día no vas a tener ni las cubiertas caras que hacíamos, ni tampoco la divisa para comprar cubierta barata. Pero vamos a redondear un poco más este tema del IRA, que aparentemente, porque el gobierno... ¿Qué significa IRA, Pablo? Es Ley de Reducción de Inflación, Inflation Reduction Act, es la sigla en inglés. Por ejemplo, en baterías y vehículos eléctricos, el imán de la inversión, le llaman ellos, el incentivo a la empresa puede recibir hasta $35 por kilowatt de capacidad de batería producida. Esto puede reducir el costo de la batería casi un 30%. Acá Milei dice que acá el que no pueda competir contra esto, que cierre, y sí, van a cerrar. Requisito de minerales, un porcentaje creciente en los minerales, litio, níquel, etcétera, debe ser extraído o procesado en Estados Unidos. Ustedes fíjense esto, que la Argentina, el caso del litio, como el caso de los hidrocarburos, nosotros exportamos crudo. A ver, si es tan importante Vaca Muerta, ¿por qué razón no hacemos refinerías? Y en vez de vender crudo, vendemos naftas, que tiene valor agregado. No, porque se va a hacer allá eso. Acá se llevan el crudo. Como decía Belgrano, se llevan el cuero y después nosotros compramos los zapatos. Los únicos que traerían ventaja serían Chile y México, que tienen tratado de libre comercio. Sí, eso está en Chile vinculado directamente a lo que es el cobre. Digamos, ese beneficio fiscal estaría para Chile, para su cobre, no para ir y hacer batería de litio, ¿no? Y México en relación con los hidrocarburos. Ensamblaje final. El vehículo debe ensamblarse en Norteamérica para que el comprador final reciba un crédito de $7.500. Es decir, si yo le compro a Estados Unidos el auto hecho allá, ensamblado allá, Estados Unidos me da a mí $7.500. El hidrógeno verde va por el mismo camino. El incentivo es de $3 por kilogramo de hidrógeno producido.
manufactura solar y eólica. Lo que hay esto es específico para cada panel solar, celda, inversor o torre eólica fabricado en suelo estadounidense. Y que con esto quieren reducir la dependencia con China. Los requisitos transversales para obtener el máximo valor de los créditos hasta un 100% en lugar de un 20%, el IRA exige cumplir estándares sociales. A que no saben qué es eso. Si yo le digo, para obtener el máximo valor de los créditos, el 100 en lugar del 20, el IRA exige cumplir con estándares sociales. ¿Usted qué piensa de qué estoy hablando? No sé. Salarios prevalecientes. Pagar a los trabajadores salarios alineados con los promedios de las zonas establecidas por el Departamento de Trabajo. Es decir, del 20 al 100% si los salarios son importantes. ¿Escucharon esto? No estoy hablando de un país comunista, estoy hablando de Estados Unidos. Te llevan del 20 al 100% de los beneficios si el salario es digno. Escucharon, ¿no? Estados Unidos, no estoy hablando de un país comunista. El porcentaje de horas de trabajo normalmente entre el 12 y el 15% debe ser realizado por aprendices registrados en programas oficiales. Es decir, si el 12 o el 15% del trabajo lo hacen aprendices, es decir, gente, trabajo joven, entran también en lo que es la valorización de los estándares sociales. Localización en comunidades energéticas. Hay un bono extra del 10%, aparte te dan un 10% al instalar tu empresa en zonas históricamente que dependían del carbón o del petróleo y que ahora están en transición. ¿Se entiende lo que es el IRA, no? Es beneficios fiscales. Y me falta la parte más importante, que es el tema de la reducción de energía, los costos energéticos, que es un poco fue el primer escalón. ¿Cuáles son, aparte, en energía, lo que propone el IRA como beneficio? Acá lo tengo anotado porque no quiero equivocarme, pero están, por ejemplo, en gas natural está 5 veces más barato que en Europa. Es decir, si se radican en Estados Unidos, ensamblan en Estados Unidos, si pagan salarios dignos, si el 15% del trabajo lo hacen aprendices, es decir, trabajo joven, y si encima la empresa la radican en un lugar donde no tienen este tipo de industria, pagan 5 veces menos, 5 veces más barato el gas natural, que es básico para cualquier industria, 5 veces más barato que en Europa, reducciones del 30 al 40% en créditos fiscales,
subsidios que pueden llegar hasta el 100% en caso de los beneficios sociales, y si vos comprás un auto ensamblado en Estados Unidos te da $1.700 para vos. Esa es la forma de atraer industria. Esa es la forma que hace. Después acusan a China de dumping. ¿Esto qué es, no? Ahora, esto tiene algo que ver con lo que Milei, que tanto admira a Estados Unidos y a Trump, con lo que hace Trump. No, Milei hace todo lo contrario de lo que hace Trump. O a lo mejor hace lo que quiere Trump. ¿Por qué? Porque para bancar todos estos beneficios necesita el petróleo de Venezuela, Claro. necesita los recursos naturales de la Argentina, porque esto, a ver, es muchísimo lo que le están dando a las industrias norteamericanas, a las industrias que se radican en Norteamérica. Ahora, ¿esto quién lo banca? Lo bancamos nosotros, con nuestros recursos que se llevan del país y no pagan retenciones, que no liquidan divisas en el país, a la cual le reducimos el porcentaje de regalías que tenían que pagar las provincias. Esto que yo le acabo de leer, lo bancamos nosotros. Nosotros y otros países como nosotros, muy sumisos y muy dados a doblar la espalda o a tener dirigentes que se doblegan fácilmente o buscan ir a doblegarse con estos países. Esto lo estamos bancando nosotros con nuestros recursos naturales. Todos estos beneficios que tienen los aprendices norteamericanos, las industrias, este trabajo que va a haber en Estados Unidos está siendo compensado con jubilaciones de hambre, con saqueo de recursos naturales. Por eso quería yo un poco darle un formato más amplio de lo que era el IRA. Por ahí vamos a profundizar un poquito más, porque es de locura este plan, y cuánto de eso pusimos nosotros o estamos financiando nosotros. De esto hablamos cuando hablamos de soberanía. Cuando vos no tenés soberanía, terminás bancando estos planes en el extranjero a costa de tu gente, y encima cuando vas a importar, en vez de comprarle al que lo fabricó, se lo terminás comprando a ellos, que en definitiva te están revendiendo. Vecinos de Mar del Plata y la zona se movilizaron por la vuelta del tren a Miramar. El 21 de febrero pasado, vecinos de Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, Otamendi y Miramar se reunieron para llevar a cabo una nueva mateada en reclamo por la reactivación del servicio ferroviario entre estas localidades. La cita fue a las 18 horas en la estación de trenes de Miramar, como parte de un encuentro anual que busca visibilizar la necesidad de recuperar el tren en la región. Aunque el panorama no parece favorable, debido al cierre de varios ramales ferroviarios, los organizadores aseguran que la lucha por la vuelta del tren no cesará. Mar del Plata y la zona necesitan modernizar su sistema público de transporte. Las ciudades con sistemas de transporte eficientes no dependen de un solo medio, dijeron, subrayando la importancia de contar con más de un sistema de transporte. Por ejemplo, los vecinos mencionaron el caso de Mendoza, donde se implementó con éxito el metro tranvía, un sistema que actualmente está en expansión. En la provincia cuyana
se avanza con un tren de cercanías entre San Martín y Gutiérrez. Hay hablando, bueno, eso lo vimos. Empezó en Mendoza un trencito. En algún momento acá Zanoli había impulsado el tema del tranvía. Un tranvía. Que iba desde el Unzué hasta Parque Camel. Lástima que eso nunca, no solamente no tuvo desarrollo, sino que se desmanteló. No, porque, Pablo, a ver, vos esto lo explicás muy bien. El tema de transporte en Mar del Plata es porque hay un determinado empresario que no deja que haya otro medio de transporte que no sean los que le pertenecen a él. Y dirigentes políticos que no, porque una cosa, apoyando. digamos, esto es como el tango, precisa dos para bailarse. El tren un trencito, muy coqueto, que empezó con un circuito que era para visitar las bodegas. Era turístico. Uh-huh. Eso agarró otro vuelo, porque lógico, eso se mueve y la gente aprovecha la movilidad. Ni hablar, por ejemplo, de los coches eléctricos en Ciudad de Córdoba. Digamos, estamos muy atrasados en Mar del Plata en eso, y lo de Miramar, la verdad, que es un planteo impecable. Bueno, como decíamos, en la provincia cuyana se avanza con un tren de cercanías entre San Martín y Gutiérrez, que va a combinar con el metro tranvía, demostrando que la recuperación del tren es posible con voluntad política. A través de este encuentro, los organizadores esperan reunir a más personas para seguir insistiendo en este reclamo. Me parece importantísimo esto y me parece que los vecinos de Miramar, Mar del Plata, Batán, Estación Chapadmalal, que continúen con este reclamo, aunque parezca que no les van a dar bolilla, no importa. Continúen, porque como dice acá la nota, no se puede tener una ciudad con un único medio de transporte. No, una ciudad importante. Exactamente. Muy bien. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar a Gilda, Corazón Herido. Saludos para todos.